Mi nombre es William Candelas, perteneciente a la T1 de Derecho del quinto trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Un contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir un vínculo entre ambas. Clasificado el contrato de un modo general en contratos unilaterales. Es cuando surgen obligaciones para una sola de las partes contratantes. Por ejemplo, una donación. Contratos bilaterales. Es cuando surgen obligaciones para ambas partes contratantes. Por ejemplo, la compra o la venta. Estas se subdividen a su vez en sinalagmáticos imperfectos. Al principio solo producen obligaciones para una sola de las partes, pero durante su desarrollo hacen o pueden hacer surgir para ambas partes. Por ejemplo, un depósito. Y los sinalagmáticos perfectos es cuando ambas partes desde el principio son acreedoras y deudoras simultáneamente. Otro tipo de contrato son los contratos onerosos, cuando cada una de las partes trata de procurarse una ventaja mediante un equivalente. Por ejemplo, la construcción de una vivienda con opción a compra. Los contratos gratuitos. Esto es cuando una de las partes trata de procurar una ventaja a la otra sin equivalente. Esta, a su vez, se subdivide en contratos desinteresados. Es cuando una parte procura una prestación, un beneficio de la otra sin empobrecerse. Por ejemplo, realizar una diligencia sin cobro alguno. Y las liberalidades. Es cuando la parte se realiza una prestación, un beneficio de la otra se empobrece. Por ejemplo, una donación, cuando dono parte de mi patrimonio. Contratos conmutativos. Es cuando las partes contratantes conocen de antemano la extensión de sus propias prestaciones. Por ejemplo, el arrendamiento, cuando ambas partes conocen las pautas de dicho contrato. Contratos aleatorios. Cuando para ambos contratantes o para uno de ellos la ventaja depende de un hecho casual. Por ejemplo, una póliza de seguro, ya que esto varía a la ocurrencia de un siniestro. Contratos consensuales. Es cuando los contratos se van perfeccionando por el consentimiento de una de las partes o de ambas. Por ejemplo, el arrendamiento. Contratos reales. Estas se dan por la entrega de una cosa. Por ejemplo, el depósito. Contratos solemnes. Se requiere el cumplimiento de una determinada formalidad. Por ejemplo, la hipoteca. Contratos preparatorios. Tienen por objeto crear un Estado de Derecho que pueda servir de base o fundamento para la celebración de otros contratos posteriores. Por ejemplo, el mandato. Contratos principales. Estos cumplen por sí mismos un fin contractual sin tener relación alguna. Contratos accesorios. Se realizan para garantizar un contrato u obligación anterior, por ejemplo, la fianza. Contrato de tracto o cumplimiento instantáneo. La parte cumple su prestación en un solo momento, en solo una unidad de tiempo. Por ejemplo, una venta. Contrato de tracto sucesivo. La prestación de una de las partes se realiza en periodos largos. Por ejemplo, una póliza de seguros. Contrato nominado o típico. Son los contemplados y regulados por la ley y normas dictadas a ese efecto. Por ejemplo, la sociedad. Contratos innominados y atípicos. Carecen de regulación legal. Por ejemplo, una construcción informal. Contratos paritarios. Son producto de una libre discusión entre las partes en base a la igualdad económica. Por ejemplo, una compra, una venta. Contrato de adhesión. Sus cláusulas son fijadas por una sola parte. Por ejemplo, un empleo. Contratos individuales. Regula los intereses particulares de cada una de las partes. Contratos colectivos. Celebrados entre grupos de personas vinculadas por iguales intereses económicos. Por ejemplo, las empresas. Contratos ordinarios. Las prestaciones de las partes no tienen carácter personal. Contratos causados. Contienen no solo la manifestación de voluntad de las partes de cumplir con las prestaciones, sino la intención o fin jurídico perseguido por las prestaciones prometidas. Contratos abstractos. Están constituidos por una simple promesa sin expresar el fin jurídico perseguido. Por ejemplo, una opción a compra.